Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito, donde diseccionamos el mundo del espectáculo, especialmente todo lo que tiene que ver con esas parejas que nos roban el aliento y que nos hacen creer en el amor, aunque sea en la pantalla. Hoy nos adentraremos en el fascinante, a veces turbulento, pero siempre apasionante universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que han hecho latir más rápido el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Prepárense porque vamos a hablar de un piropo, una frase aparentemente inocente, pero que desató un verdadero incendio en las redes sociales y que nos hace preguntarnos, ¿qué hay realmente entre Demet y Can? ¿Es simple amistad, compañerismo profesional o existe algo más, un fuego que aún no se ha extinguido del todo? Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto para intentar descifrar el misterio que rodea a esta pareja icónica. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia llena de giros inesperados, los invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, arranquemos con este salseo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un cuento de hadas moderno, al menos así lo vimos muchos al principio. Ambos jóvenes, talentosos y con una química innegable en pantalla. Su colaboración en la exitosísima serie Erkenci fue un auténtico fenómeno. La serie conquistó corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y más allá. La gente quedó cautivada por la historia de amor entre Candivit y Sanemire, personajes que Demet y Can interpretaron con una pasión y una naturalidad que trascendían la pantalla. La realidad, como suele ocurrir, fue un poco más compleja. Los rumores sobre un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. La complicidad que mostraban tanto dentro como fuera del set alimentaba las esperanzas de los fans, quienes soñaban con ver su amor de ficción convertido en realidad. Hubo fotos, vídeos, declaraciones ambiguas y un sinfín de especulaciones. Pero ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente una relación. Esta ambigüedad, lejos de disipar el interés, lo alimentó aún más, convirtiéndose en un caldo de cultivo para teorías y fantasías. Cada sonrisa compartida, cada mirada cómplice, era interpretada como una prueba irrefutable de su amor secreto. Los fans crearon comunidades online donde analizaban cada detalle, compartían sus propias interpretaciones y elaboraban escenarios de un futuro juntos para la pareja. Después de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente. Can se embarcó en nuevos proyectos, viajó por el mundo, consolidando su carrera internacional. Demet también continuó cosechando éxitos en otras series y películas. Cada uno siguió su propio rumbo, pero el recuerdo de su trabajo juntos y la química que compartieron seguían muy presentes en la memoria de los fans. Y por supuesto en las redes sociales. Esta separación profesional, si bien lógica en el mundo del espectáculo, fue un duro golpe para los seguidores de la pareja. Muchos sintieron que su cuento de hadas se había roto, pero la esperanza nunca murió del todo. Seguían atentos a cada movimiento de ambos actores, esperando el día en que sus caminos se cruzaran nuevamente, ya fuera en la vida real o en la pantalla. Y aquí es donde entra en juego el famoso piropo. Un comentario o una simple frase que, como una chispa, encendió de nuevo la llama de la especulación y desató un torbellino de emociones entre los seguidores de ambos actores. ¿Pero cuál fue exactamente este piropo? ¿En qué contexto se produjo? Y lo más importante, ¿por qué tuvo tanto impacto? Para entenderlo completamente debemos retroceder un poco más y analizar la dinámica que existía entre ellos, tanto dentro como fuera del set de Erkenci. La serie en sí misma era una máquina de crear ilusiones. La trama, llena de romanticismo, paisajes idílicos y situaciones cómicas, transportaba a los espectadores a un mundo de ensueño donde el amor verdadero siempre triunfaba. Demet y Can, como protagonistas, encarnaban a la perfección esta fantasía. Su química en pantalla era palpable y su habilidad para transmitir las emociones de sus personajes era incuestionable. Pero más allá de la actuación, existía una conexión genuina entre ellos, una complicidad que se podía percibir en cada escena. Esta conexión, sin duda, era parte del éxito arrollador de la serie. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular casi desde el principio del rodaje. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida de las celebridades, se hicieron eco de estos rumores y comenzaron a publicar fotos y vídeos que supuestamente demostraban su relación.
Sin embargo, ni Demet ni Can hicieron nunca ninguna declaración oficial al respecto. Mantenían un perfil bajo, evitando alimentar la especulación, pero tampoco negando categóricamente su romance. Esta ambigüedad, como mencionamos antes, fue clave para mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans. Durante la promoción de la serie, Demet y Can participaban en entrevistas y eventos públicos donde siempre se mostraban cercanos y cariñosos. Se reían juntos, se tomaban de las manos y se lanzaban miradas cómplices que hacían suspirar a sus seguidores. Estos gestos, por pequeños que fueran, eran interpretados como señales de que su amor era real. Los fans recopilaban estos momentos en vídeos y fotos que compartían en las redes sociales, creando una narrativa propia de su romance. Pero, ¿qué había de verdad en todo esto? ¿Existía realmente una relación amorosa entre Demet y Can, o era simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie? Es difícil saberlo con certeza. La verdad es que incluso después de que la serie terminara y sus caminos se separaran, la pregunta seguía sin respuesta. Para entender el alcance de este comentario, debemos analizar el momento en el que se produjo. Demet y Can, después de años sin trabajar juntos y con sus carreras consolidadas por separado, coincidieron en un evento público. La expectación era máxima. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Los fans ansiosos esperaban cualquier señal que pudiera indicar una reconciliación, o al menos un reencuentro amistoso. En medio de la vorágine del evento, se cruzaron y se saludaron. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, durante una entrevista, a Demet le preguntaron sobre Can y su trayectoria. Y fue entonces cuando ella, con una sonrisa pícara y un brillo en los ojos, pronunció la frase que incendiaría las redes: Can siempre ha sido un hombre muy apasionado. Y eso se nota en todo lo que hace. A primera vista podría parecer un simple cumplido, una observación general sobre la personalidad de Can. Pero para los fans más acérrimos, esas palabras tenían un significado mucho más profundo. La elección de la palabra apasionado no fue casual. Apasionado es una palabra cargada de connotaciones románticas, que evoca sentimientos intensos y una fuerte atracción. Y el hecho de que Demet la utilizara para describir a Can, después de años de rumores sobre su posible romance, fue interpretado como una confirmación implícita de que, al menos en algún momento, existió algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales estallaron. Twitter se llenó de hashtags como #CanDemet, #DemetCan, #Erkencicus y #CanYaman. Los fans compartieron capturas de pantalla del momento en el que Demet pronunciaba el famoso piropo, analizaban cada detalle de su expresión facial y debatían sobre el verdadero significado de sus palabras. Algunos lo interpretaron como una prueba irrefutable de que Demet y Can seguían enamorados. Otros, más cautos, prefirieron tomarlo como un simple halago entre amigos. Pero lo que nadie pudo negar es que ese pequeño comentario había reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans. ¿Pero por qué este piropo tuvo tanto impacto? La respuesta es compleja y multifactorial. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la química entre Demet y Can en Erkencicus fue innegable. Lograron crear una pareja creíble y entrañable, que conectó con el público a un nivel muy profundo. Los fans se enamoraron de Can Divit y Sanemaiden, y proyectaron ese amor en los actores que los interpretaban. Este fenómeno, conocido como transferencia emocional, es común en los fans de series y películas románticas. Los espectadores se identifican con los personajes y sus historias de amor, y anhelan ver esa misma felicidad en la vida real de los actores. En segundo lugar, la falta de confirmación oficial sobre su relación alimentó aún más la especulación. El misterio que rodeaba a Demet y Can se convirtió en un auténtico juego para los fans, quienes buscaban constantemente pistas y señales que pudieran confirmar sus sospechas. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado con lupa en busca de la verdad oculta. Esta búsqueda constante de la verdad, aunque a veces obsesiva, es una forma para los fans de sentirse conectados con sus ídolos. Es una manera de participar en sus vidas, de sentirse parte de su historia. En tercer lugar, la nostalgia juega un papel importante en todo esto. Erkencicus fue una serie muy especial para muchos fans, que la recuerdan con cariño y añoran los tiempos en los que Demet y Can trabajaban juntos. El piropo de Demet despertó esa nostalgia y les hizo recordar los momentos mágicos que vivieron viendo la serie. La nostalgia es un sentimiento poderoso que nos conecta con el pasado y nos hace recordar momentos felices.
En el caso de los fans de Erkenci-Kuş, la serie representa una época de alegría y emoción, y el piropo de Demet les permite revivir esos sentimientos. Además, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son un canal fundamental para la comunicación entre los famosos y sus fans. A través de las redes sociales, los fans pueden seguir de cerca la vida de sus ídolos, interactuar con ellos y expresar sus opiniones. El piropo de Demet se viralizó rápidamente en las redes sociales, lo que contribuyó a amplificar su impacto y a generar un debate a nivel mundial. Las redes sociales han democratizado el acceso a la información y han permitido que los fans tengan una voz propia. Ahora pueden expresar sus opiniones y conectarse con otros fans de todo el mundo, creando comunidades online donde comparten su pasión por sus ídolos. Pero volviendo al piropo en sí, es importante analizarlo desde una perspectiva más objetiva. ¿Realmente significa algo más que un simple cumplido? ¿O estamos sobreinterpretando las palabras de Demet? Es posible que Demet simplemente quisiera elogiar el talento y la dedicación de Can, sin ninguna intención oculta. Después de todo, han trabajado juntos y han compartido momentos importantes en sus carreras. Es natural que se tengan aprecio y respeto mutuo. También es posible que Demet fuera consciente del impacto que tendrían sus palabras y que las utilizara de forma estratégica para generar expectación y mantener viva la llama de la especulación. Los famosos saben muy bien cómo manejar su imagen pública y cómo utilizar las redes sociales para su beneficio. No sería sorprendente que Demet hubiera calculado cuidadosamente sus palabras para conseguir la máxima atención mediática. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los famosos son expertos en crear y mantener una imagen pública que atraiga a los fans y a los medios de comunicación. En definitiva, el significado del piropo de Demet es ambiguo y susceptible a múltiples interpretaciones. Cada uno puede darle el significado que quiera, según sus propias creencias y deseos. Lo que es innegable es que ese pequeño comentario ha demostrado el enorme poder que tienen Demet Özdemir y Can Yaman sobre sus fans y sobre los medios de comunicación. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo los fans pueden llegar a obsesionarse con la vida de sus ídolos. Es importante recordar que Demet y Can son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a su privacidad y a no ser juzgados por sus elecciones personales. Es fundamental recordar que los famosos, a pesar de su fama y éxito, son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin la presión constante de los fans y los medios de comunicación. Sin embargo, también es comprensible que los fans sientan curiosidad por su relación y que sueñen con verlos juntos. Después de todo, el amor es un tema universal que nos toca a todos de una u otra forma. Y la historia de Demet y Can, por más que sea una historia de amor platónico y virtual, nos recuerda que el amor existe, aunque a veces sea solo en la pantalla. La esperanza es un sentimiento poderoso que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Para los fans de Demet y Can, la esperanza de verlos juntos es lo que les mantiene conectados con su historia. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hablamos del fenómeno que fue Erkenci-Kuş y de la química innegable entre Demet y Can. Analizamos el famoso piropo que desató un incendio en las redes sociales y exploramos las diferentes interpretaciones que se le pueden dar. Y finalmente reflexionamos sobre el poder de las redes sociales y la influencia de la ficción en la realidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis reflexiones y análisis sobre el mundo del espectáculo y sobre esas parejas que nos roban el corazón. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa el piropo de Demet? ¿Creen que existe algo más que amistad entre ella y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.